programas estadísticos. El SPSS trabaja con grandes bases de datos y una sencilla interfaz para la mayoría de los análisis. Este programa fue creado en 1968 por Norman. Originalmente, este programa fue creado para grandes computadoras y su primera versión salió en 1984. El SPSS es un sistema amplio y flexible de análisis de estadístico y de información, en el cual se pueden obtener diferentes datos de diferentes formatos. Se puede realizar análisis estadísticos complejos y análisis estadísticos gráficos. Ahora vamos a ver los usos potenciales del programa SPSS, el cual nos facilita la creación de archivos de datos en una forma estructurada y organizada, que pueden ser analizadas a pesar de la existencia de otros programas como Microsoft Excel, que nos permite organizar datos y crear archivos electrónicos. En la siguiente parte vamos a ver cómo tener acceso al programa SPS para Windows. Para tener acceso a este programa estadístico se procede de la siguiente manera. El primer paso es asegurarse que el programa se encuentre instalado previamente en su computadora y sea compatible con Windows. En el segundo paso, seleccionar el comando Start o Inicio localizado en la esquina inferior izquierda de la pantalla y oprimir el botón izquierdo del ratón y seleccionar la opción All Programs y luego seleccionar la opción SPSS. Como cuarto paso, tenemos que observar su pantalla y ver la figura Screenshot con la leyenda de qué quiere hacer o What do you like to do. Para crear su banco de datos se procede con los pasos que se discuten a continuación en el gráfico que podemos observar en la parte de aquí. En el SPSS tenemos varios modelos lineales o asistentes para puntuación. En los modelos lineales dice que predicen un destino continuo basándose en relaciones lineales entre el destino y uno o más predictores. Estos modelos son relativamente simples, los cuales proporcionan una fórmula matemática fácil de interpretar. A continuación veremos qué es el asistente para puntuación. Nos dice que facilita la aplicación de modelos predictivos para puntuar sus datos. Como podemos observar, SPSS tiene varias funciones y varios comandos que pueden utilizarse. Tenemos los modelos mixtos lineales generalizados. Este amplía el modelo lineal y destina claramente relacionado con los factores covariables. Puede tener una distribución no normal y observaciones correlacionadas. Los modelos mixtos lineales cubren modelos mixtos lineales o de multinivel con datos longitudinales no normales. Es una función disponible en Advanced Statistics. También podemos observar en SPSS que existen tablas ligeras, las cuales representan de manera rápida las tablas pivote, que pueden convertirse luego en tablas pivote con todas las funciones de edición activadas. Tenemos el nivel de medición por defecto mejorado. Este es para datos externos y las nuevas variables creadas en una sesión. Evalúa más condiciones que simplemente el número de valores únicos. El resultado inteligente es el que nos da explicaciones sencillas y coloquiales que le ayudaría a evaluar los resultados y a interpretar de una mejor manera en los análisis estadísticos que se realizan en SPSS. Tenemos el concepto de fundir archivos. Fundir archivos significa unir archivos distintos referidos a una misma encuesta, ya sea conteniendo distintos casos o nuevas variables. Fundir archivos resulta muy habitual, ya que es frecuente que el trabajo de tabulación se reparte entre varias personas y una de ellas une todo de su conjunto de datos. Los cuadros de diálogo. Los cuadros de diálogo para los procedimientos estadísticos tienen normalmente dos componentes básicos, la lista de variables de origen y las listas de variables de destino. Vamos a ir primero con la lista de variables de origen. Una lista de variables en el conjunto de datos activo. En esta lista solo aparecen los tipos de variables que el procedimiento seleccionado permite.
La utilización de variables de cadena corta y de cadena larga está restringida en muchos procedimientos. Y la lista de variables de destino es una o más listas que indican las variables elegidas para el análisis. Un ejemplo son las listas de variables dependientes e independientes. A continuación veremos los controles de los cuadros de diálogo, en el cual tenemos aceptar o ejecutar, que es el que ejecuta el procedimiento después de seleccionar las variables a elegir y las especificaciones adicionales. Se pulsa en aceptar para ejecutar el procedimiento y cerrar el cuadro de diálogo. Algunos cuadros de diálogo tienen un botón ejecutar en lugar del botón aceptar. Otro de los controles es pegar, el cual genera la sintaxis de comandos a partir de las selecciones del cuadro de diálogo y la pega en la ventana de sintaxis. A continuación se puede personalizar los comandos con funciones adicionales que no se encuentran disponibles en los cuadros de diálogo. Restablecer. Desactiva las variables en las listas de variables seleccionadas y restablece todas las especificaciones del cuadro de diálogo y los subcuadros. Cancelar. Cancela los cambios que se realizaron en las selecciones de los cuadros de diálogo, por última vez que se abrieron, y los cierra. Durante una sesión se mantienen seleccionados los cuadros de diálogo. La opción ayuda nos proporciona una ayuda contextual. Entre el control le lleva a una ventana de ayuda de información sobre el cuadro de diálogo actual. El programa SPSS cuenta con una simple interfaz para el análisis estadístico y proporciona opciones para desarrollar el trabajo en forma rápida y eficiente, ya que se trabaja a través de ventanas específicas como el editor de datos para definir las variables, un visor o ventana de resultados para analizarlos, mostrándolos o ocultándolos de manera selectiva. Pues ahora vamos a ver lo que es el visor de datos. El visor de datos es esta ventanita de aquí, es esta ventana en la cual aparecen los cálculos estadísticos. Es la ventana que aparece al inicio de la ejecución del programa. También tenemos lo que es el editor de datos. El editor de datos es la pantalla principal, la cual estamos observando, en la que se puede ver la vista de datos, en la que cada columna va a ser una variable diferente que ingresemos, y cada fila va a ser un registro el cual vamos a ingresar dependiendo de la variable que tenemos en la parte superior. En esta parte se realizan todos los cálculos estadísticos. Otra ventana que podemos observar y encontrar en SPSS es la vista de variables, la tenemos aquí, la cual es la más importante, ya que es donde vamos a ingresar las variables necesarias. Por ejemplo, en esta columna nombre damos nombres a las diferentes variables. Un ejemplo puede ser la edad, el género, la cédula, la estatura, y así podemos seguir llenando las diferentes variables que necesitemos. Podemos poner la nacionalidad, entre otras. Después de esto vamos a la vista de datos, y como podemos observar, aquí en las variables ya se ha determinado un nombre para estas variables. Bueno, pues el editor de datos nos permite darle características a las variables, como podemos ver que es el tipo, el cual puede ser numérico, coma, puntos, dólares, cadena, texto, el que ustedes deseen. Podemos poner la anchura, que es el número de caracteres que se va a utilizar en la variable, los decimales, los valores que son muy importantes, ya que se utilizan
para cuando vamos a utilizar opción múltiple. Como ese es el cuadro de etiquetas de valor, en el cual se asigna un código a cada variable. Por ejemplo, podemos poner aquí el 2 sería como ejemplos en las etnias o el género. Por ejemplo, para masculino puede ser el código 8, para femenino otro código, y a cada uno se le va asignando un diferente código. De igual manera, en la nacionalidad, a cada nacionalidad se le asigna un código y en la etiqueta se pone la nacionalidad que deseemos. Tenemos esto que se utilizaría solo para eso, para opciones de variables. Pues acá en perdidos no se lo utiliza mucho, por eso siempre se lo deja ahí. Columnas es la anchura de la columna. Por ejemplo, aquí tenemos en 8, podemos aumentar o disminuir. En el momento que aumentamos, vamos a la lista de datos, en la cual vemos que la anchura de la columna edad aumentó. De igual manera podemos disminuirla y la lista de datos y ver que la columna de edad disminuyó su tamaño, su anchura. Pues lo vamos a dejar en un tamaño normal 8 para continuar explicando. La alineación se trata del lugar en el que va a ir especificada la característica de la variable, si quiere a la derecha o a la izquierda, al centro o como desee. La medida con la cual va a salir el dato estadístico del análisis que se realiza. Bueno, aquí en medida ponemos de escala cuando es una variable con una opción única de respuesta. Cuando es de opción múltiple como género, estatura y nacionalidad, la podemos poner con ordinal o nominal en el caso de cualquiera de los que ustedes deseen, y en rol siempre va a estar entrada porque vamos a ser nosotros los que entremos los datos. Continuando, aquí tenemos la definición y algunas características del editor de datos. Nos dice que el editor de datos es el que muestra el contenido, el que crea nuevos archivos de datos, modifica estos datos existentes y abre una ventana de editor de datos independiente para cada archivo. Como podemos ver, aquí está el nombre del archivo. En la parte superior siempre se encuentra el nombre del archivo. Como vemos aquí deberíamos asignarle nombre al archivo que estamos creando. Después viene los nombres de las variables y columnas que vimos y las filas, que son los registros que vamos a realizar. Bueno, pues a continuación tenemos lo que es el visor. El visor muestra tablas, gráficos y resultados estadísticos. En este se puede editar y guardar los resultados. Se abre automáticamente la primera vez que se ejecuta un procedimiento que genera resultados. Podemos ver el editor de tablas pivot, que es el que modifica los resultados mostrados en este tipo de tablas. Edita el texto, intercambia datos entre filas y columnas, añade colores, crea tablas multidimensionales, oculta y muestra resultados de manera selectiva. El editor de gráficos. El editor de gráficos modifica gráficos y diagramas de alta resolución en las ventanas de los gráficos. Cambia de colores de diferente tipo, fuente y tamaño. Intercambia el eje horizontal con el vertical. Rota programas de dispersión 3D y cambia el tipo de gráfico. Como podemos ver aquí, las diferentes capturas de las pantallas de los anteriores elementos de SPSS que hemos pronunciado su definición. Cómo nos aparece el visor en la base de datos que tenemos ya creada. Para que nos aparezca el visor, damos clic en analizar y vamos a pedir que nos dé estadísticos descriptivos de frecuencias. Esperamos. Vamos a buscar que nos analice lo que es el género. De manera estadística, en la cual vamos a pedir que nos calcule la estatura.
pedir que nos calcule la mediana y la media y los máximos y mínimos. Continuar y aceptar. Y aquí nos aparece el visor de datos con el cálculo estadístico que le pedimos. Aquí vemos que se está cargando, que es las frecuencias de lo que le pedimos que analice. Bueno, aquí tenemos y nos sale que no se ha encontrado. Vamos a ver qué pasó. Vamos a utilizar analizar frecuencias, la edad, respecto a la edad, estadísticos y gráficos, Vamos a seleccionar gráficos de sectores y continuar. Ponemos aceptar y abrir el visor de datos con los cálculos realizados. Bueno, viendo lo que nos salió era porque nos faltaba ingresar datos en la vista de datos en la cual hemos ingresado edades. Vamos a la vista de variables, utilizamos analizar, estadísticos, descriptivos, frecuencias, como les dije anteriormente, y vamos a ver que nos sale lo que es el visor de datos, en el cual vemos que en la parte de aquí se encuentran las frecuencias, en la parte de ahí se encuentran las frecuencias, las edades, los porcentajes acumulados y válidos y la gráfica por sectores que pedimos el análisis en nuestro visor de datos, como podemos observar.